Muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, donde sea que me estés viendo. Mi nombre es Ricardo Manuel Bentancur. Me dedico principalmente a las terapias de regresión. También hago lo que es el tarot sistémico. Soy Master Reiki y también hago limpiezas energéticas. Es un currículum bastante resumido que hago. En otro momento en otro video explicaré paso a paso qué me dedico y cuáles son las herramientas que uso y mis bases fundamentales. Bien. El día de hoy me quiero dedicar este video paso a paso, explícitamente, a responder una pregunta y varias también subpreguntas que vienen de este tema principal y de este video que quiero hacer el día de hoy. ¿Qué son las terapias de regresión o las terapias de vidas pasadas? Vamos a ir desglosando poco a poco qué significan, para qué son. Voy a explicar las tres dinámicas principales que a mí me pasan personalmente y cómo ir abordándolas uno a uno y también varias cosas que van a ir sucediendo o que suceden en las sesiones. Así que voy a intentar responder tantas preguntas como sea posible que me han dejado a lo largo de mi carrera como terapeuta de regresión. Bien, así que me tomo un matecito y vamos a empezar a desglosar pregunta por pregunta. La pregunta primaria o principal es: ¿terapia de regresión o de vidas pasadas? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Ahora les voy a explicar bien la diferencia que hay y por qué se llama de una manera y se llama de otra. ¿Es lo mismo? ¿Es igual? Bueno, ya ahora mismo la palabra te lo dice. Regresión, pasado. Yo personalmente me presento como terapeuta de regresión. ¿Saben por qué? Porque cada uno de ustedes, cada persona, cada individuo, cada ser humano que quiera hacer una regresión, que quiera hacer una sesión de esa índole, no lo puedo determinar ni yo ni ustedes si se van a ir directamente a una vida pasada o a la vida presente. Eso es algo que lo dictamina el alma de cada uno. Vos en la entrevista previa me puedes hablar mucho de tu infancia y de lo duro que fue y de la mal que la pasaste. Y quizás en la entrevista podamos deducir o determinar que, bueno, te vas a ir a tu infancia. Y resulta que no. Resulta que tu alma, según diga tu alma, esto es más fuerte y es una vida pasada. O esto es todavía mucho más fuerte y te vas a una situación que te pasó hace 5 años atrás, un año atrás, un asalto, una situación traumática, dolorosa. ¿Se entiende? Entonces, para que tengan esa idea, y por eso me presento así, no puedo decir que hago terapia de vidas pasadas porque no es mi fuente principal. Yo hago terapias de regresión. De ahí pueden resultar 3 dinámicas que ahora vamos a ir a eso. Pero principalmente, ¿qué es la terapia de regresión? Es una psicoterapia transpersonal que trabaja o se trata de tratar los traumas pasados para traerlos a la conciencia. Cuando lo traes a la conciencia y lo ves con los ojos del alma, del inconsciente, y pasás por el cuerpo, las emociones y la mente, todo lo que viviste en el pasado, remoto o de esta vida, ahí ocurre la sanación propia. Y siempre digo lo mismo, es una sanación que la haces vos. Yo no hago nada. Yo solamente te acompaño en este proceso, haciéndote preguntas, asistiéndote, y eso es mi trabajo. El resto lo haces vos, lo hace la persona, el individuo, el cliente. Cuando asiste a la sesión, se abre en la entrevista previa y luego en la sesión su conciencia se expande. Y eso es lo que hace el cliente. El cliente hace básicamente gran parte del trabajo. No sé si decir la mitad sería, por así decirlo. Porque también me han preguntado de que también hay regresiones en YouTube, en los canales de YouTube, así, meditaciones guiadas. Se pueden hacer, no pasa nada, pero vas a ser solamente un mero espectador. Acompañado de un terapeuta de regresión, vas a poder hacer consciente lo que sucedió antes, traerlo a la luz, darle amor, darle entendimiento, comprensión desde tu presente para poder sanar eso que pasó cuando eras un niño o en una vida pasada. Bien. Explicado esto, vamos a pasar a la segunda pregunta o a la segunda etapa de esto, que es: ¿cuáles son las 3 dinámicas que pueden aparecer en una regresión? Acá quiero ser bastante específico y meticuloso en algunas cuestiones. Obviamente, cuando vos me traes una situación a trabajar, es muy probable que te vayas a la infancia, algo que te pasó de chiquitito, de chiquitita, algo que vivenciaste y que fue muy traumático para vos. Separación de los padres, la muerte de algún ser querido, una situación traumática, lo que te imagines, por más leve que vos querés que sea,
Eso puede significar algo muy traumático para ese niño, para esa niña que fuimos. Cito un ejemplo para que entiendan lo delicado, lo sensible que es el alma humana o el ser humano en sí. Si yo tuve 5 años y mi padre me compró un helado y a mí se me cayó ese helado en el piso y mi padre me gritó enfrente de el público, en la calle, ¿no? Ese niño va a quedar asustado, traumado, dolido, con bronca, llanto. Imagínense un nene cuando le gritan y llora y se enoja, se asusta. Luego de grande, nosotros lo contamos como una anécdota y queda como el chiste de la familia. La anécdota familiar con humor. No, qué terrible que era. Mi papá o mi mamá me gritó. Bueno, lo tenía merecido porque tiré el helado al piso. Pero lo estamos contando desde el adulto que somos hoy. Pero ese niño que le gritaron en la calle, enfrente de toda esa gente, pudo haber desarrollado una serie de traumas o inseguridades o miedos que luego quizás el adulto lo desarrolle y puede que lo entienda o puede que no lo conecte. Por ejemplo, teniendo en cuenta el mismo caso, el mismo ejemplo, ese hombre, ese niño que le gritaron de chiquitito, luego se convierte en un hombre de 30, 40 años y puede llegar a desarrollar miedo a hablar en público, pánico escénico, miedo a mostrar sus emociones. Si se mandó alguna macana, si cometió algún error, va a tapar, con tal de que nadie le diga nada. El mentiroso. Y así, gente, puede haber un montón de dinámicas y cosas que pueden ir sucediendo, derivándose de ese simple, entre comillas, grito. Digo simple porque por ahí mucha gente tiene la costumbre de minimizar lo que nos pasó de chiquititos. Mi papá que me zamarreó, que me gritó, que me amagó, que me iba a pegar, que me pegó un chacletazo. Acá en Argentina, bueno, el chacletazo y el chirlo, ¿no?, en la cola. Ese tipo de cosas pueden marcar la diferencia y hacer que una criatura, o un niño o una niña, queden dolidos, traumados, movilizados y generar una conexión interrumpida, quizás, con ese progenitor. ¿Se entiende? Ese es lo principal que se puede trabajar en esta vida presente, algo que te pasó en tu infancia, en la adolescencia, o cuando fuiste un joven adulto, algo pasó que te quedó marcado. Eso en tu vida presente sucede y se puede trabajar. La segunda dinámica que puede pasarte es que te vayas a una vida pasada. Dato de color, pero no menos importante, no es un requisito que creas en vidas pasadas, no es un requisito que seas una persona espiritual, que seas de una religión o seas totalmente agnóstico, ateo y que no creas en nada. Eso no genera un impedimento o no ayuda a que puedas conectar más rápidamente o no. Bueno, de hecho sí, si sos una persona que sos del palo espiritual, vas a conectar quizás más rápidamente. O el medium, que ya he trabajado con personas mediums, conecta mucho más rápidamente. Pero eso no quiere decir o indicar que una persona que no cree en nada de esto no conecte o le cueste mucho. Directamente la persona va a conectar. ¿Saben por qué va a conectar a la persona que no crea o tenga poco entendimiento del mundo espiritual? Porque no se olviden que como seres humanos tenemos, yo hablo de este punto de vista de las regresiones, tenemos 3 dominios que siempre se trabajan: cuerpo, mente y emoción. Aquella persona que no sea espiritual o que no crea o le cueste, tiene esos 3 dominios, que esos 3 dominios, si uno se remonta a un recuerdo de una vida pasada o de esta vida, vas a pasar por el cuerpo lo que sentís. Vas a imaginar lo que sentiste cuando en esa vida te eras herido por una flecha o por una espada, te dejaba el amor de tu vida. Vos pensás o sentís cómo se puede sentir esa persona, ese vos de esa vida pasada. Y con esos 3 dominios podés llegar a conectar. Ayer justamente salió una charla interesante con mi pareja respecto a qué es conectar, por qué conectás, por qué alguien se dice que conecta más que otros. ¿Se entiende? Esa es la segunda dinámica que se puede presentar de una vida pasada. Obviamente hay muchos ejemplos. En otros videos vamos a hablar detalladamente casos de vidas pasadas, les voy a explicar mis experiencias que he tenido y demás, experiencias propias y con pacientes, con clientes. Y hay una tercera dinámica que es muy interesante, que tiene que ver con entidades, energías, si quieren llamarlo, espíritus, almas perdidas, las cuales
generan dolor, miedos, inseguridades, traumas, fobias, ya dije enfermedades, dolores físicos. La persona cuando viene a la sesión no trabaja nada de una vida pasada ni de su vida presente. Aparece una energía, una entidad que está interviniendo en su campo energético y eso es algo que también se trabaja muchísimo en regresión. De hecho, es un tema muy común, muy habitual y se suele confundir muchísimo con posibles trabajos de magia. Eso es para otro video porque los síntomas son muy parecidos a trabajos de magia, ¿no? Pero les puedo asegurar que marca una diferencia abismal entre tratar a una persona por un trabajo de magia o una maldición, ya veremos eso, y que tenga una entidad al lado de él o al lado de ella. 1, 5, 10, porque también pasa eso, puedes tener muchas entidades. En otro video vamos a hablar también de ese tipo de cosas. Vamos a volver a centrarnos en el tema que nos compete, que es las terapias de regresión. Bien. Dentro de esas 3 dinámicas que pueden pasarte, o mejor dicho, de las 2 dinámicas, vidas pasadas y vida presente, pueden aparecer 4 cosas que pueden estar afectando tu vida presente o tu situación actual, que son mandatos, promesas, pactos y maldiciones. Bien. Cada una de ellas cumple un rol y una función diferentes. Una maldición, por ejemplo, es algo que te está afectando, que puede ser de una vida pasada o de esta vida, alguien que solamente te maldijo, te insultó, te dijo ojalá que tal cosa. Eso, mi querido público, es una maldición. No hace falta que prendas velas, que sacrifiques a nadie. La maldición la podés propinar con tu boca, con tus palabras, desde mucha rabia o desde mucho dolor. Pactos, como dice la palabra, es algo que vos pactás con una persona, con una entidad, ¿no? Que pactás venderle el alma, ya sabemos bien esa historia, ¿no? Luego en otro video vamos a desglosar muy bien esto. Las promesas, también, las promesas es una herramienta que se utiliza muchísimo en esta vida y en vidas pasadas cuando claramente le prometes algo a alguien. Te prometo que te voy a jurar amor eterno, te prometo que me voy a vengar de fulano, mengano. Y esas promesas nos siguen en el tiempo y vida tras vida. Bien. Y luego están los mandatos que, como dice la palabra, o por ahí algunos conocen el término, o sabe a qué se refiere, son justamente cosas que nos han dicho nuestros progenitores, algún adulto, cuando fuimos chiquititos, que nos dijo algo que quedó grabado a fuego en nuestras mentes. Alguna frase, algún comentario hiriente hacia otros o algo, por ejemplo, el dinero es sucio, hay que trabajar de sol a sol, hay que trabajar como una mula, la plata no viene sola, la plata no viene fácil, se me vienen un montón de ejemplos. El clásico, los hombres son todos iguales, las mujeres son todas iguales, bueno, todo ese tipo de comentarios son o pueden significar una manera de manejarse luego ese niño, que después se hace un adulto, esa niña que se hace una adulta, puede estar regido bajo ese mandato y sin saberlo. Eso es algo que también se descubre, todo lo que cité recién se puede descubrir en regresiones, haciendo una regresión, donde la persona en ese estado, ¿no? En ese estado que no es hipnosis tampoco, pero está en un estado de profunda meditación, digamos, por así decirlo, empieza a conectar con cosas, con palabras, frases, recuerdos que estaban tapados. Todo eso se empieza a destapar en el momento que estás en regresión. Bien. Así que eso es básicamente estas 4 temas que también en otros videos lo vamos a ir comentando, porque seguramente van a surgir muchas preguntas de este video, que lo pueden obviamente dejar en los comentarios y me pueden mandar mensajes para también sugerirme ideas o cosas que les gustaría que hable en videos a futuro. Bien. Otro tema y otra cosa muy importante e interesante que la gente me pregunta mucho es, bueno, ¿qué sucede en una regresión? ¿Qué pasa? La pregunta clásica. Ricardo, ¿me voy a quedar dormido, dormida? ¿Me voy a quedar inconsciente? ¿Voy a recordar lo que se trabaja en una regresión? Y la respuesta es sí. Te vas a acordar. Te vas a acordar lo que trabajaste en una regresión porque no te quedas dormido. No te quedas ido. No te vas a quedar enganchado a ningún lado. No pasan esas cosas. Al menos yo hablo de lo que yo hago, lo que yo realizo.
Pero en líneas generales, creo que ningún colega hace esto de que te quedas totalmente dormido, oído, ¿no? Pero no te acordás de todo, porque desde el momento que comienza la regresión hasta que finaliza, me vas a escuchar a mí todo el tiempo que te estoy preguntando. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Anda adelante, anda hacia atrás. Todo el tiempo estás escuchando mi voz. Tómalo como si fuese una especie de meditación guiada, pero en vivo y en directo e individual, donde todo el tiempo estoy con plena atención en vos, preguntándote, ¿cómo te sentís? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? Ahora anda para atrás, para adelante. Gente que le cueste conectar más o menos, no interesa, porque cuando están en ese recuerdo de esta vida o de otra, se rebobina o se va hacia adelante para que la persona empiece a tener contexto de lo que está viviendo o de lo que está pasando. Mientras más contexto y más detalles aparezcan, mucho mejor y más productiva va a ser la regresión. Un dato de color es que, ahora voy a ir a esa pregunta que me la suelen preguntar mucho si es real o no, pero no me quiero adelantar. Entonces, en una regresión se pueden vivir un montón de emociones que siempre han quedado encapsuladas, que han quedado ahí congeladas en el tiempo. Citando el ejemplo de este niño que comentaba que le pudieron haber gritado en la calle cuando tenía 5 años porque tiró el helado, ese niño, quizás al no estar muy consciente de sus emociones o entender qué le pasaba, vamos a suponer que ese niño sintió miedo, bronca e inseguridad. O le empezó a agarrar calor en el cuerpo o a temblar, por ejemplo. Pero como ese nene no sabía, solamente llegó a gritar y a llorar. Y luego en una regresión, cuando lo hace el adulto años después, tiene que pasar por el cuerpo. El temblequeo o el calor que pasó de la vergüenza. Si a ese nene le quedaron todavía más ganas de llorar porque o porque quizás el padre o la madre le gritó diciéndole no llores, no llores, se te corta el llanto y eso te queda enquistado, te queda ahí en alguna parte del cuerpo te queda esperando a salir en un momento de tu vida. Y en regresión salen esas emociones que estaban guardadas, la rabia, el dolor, la angustia, el llanto, incluso a algunos les sale putear o insultar. Todo es válido en una regresión porque son emociones, palabras, cosas que nos quedaron acá, en alguna parte del cuerpo. Dato de color también, siempre se pregunta, esta angustia, este dolor, ¿en qué parte del cuerpo la sentís? Me dicen en la cabeza, en el corazón, en el pecho, en el estómago, en los genitales. Cada uno siente el dolor o una emoción en alguna parte diferente del cuerpo. Y es requerido, es importante expulsar eso, sacarlo hacia afuera, mediante palabras y lo que se llama la abreación, que quiere decir esto, que es pasar por el cuerpo, la mente y las emociones, todo lo que quedó encapsulado en ese momento, ya sea de esta vida o de una vida pasada. Bien. Vamos con otra pregunta muy interesante. Lo que yo estoy viviendo o lo que acabo de vivir, porque mucha gente se queda como asombrada, ¿fue real o lo inventé yo? O mi cabeza lo imaginó. ¿Qué me puedes decir? Me voy a remitir a que muchos terapeutas dicen lo mismo, y a mí me ha hecho sentido, y obviamente con la experiencia que he tenido a lo largo de los años, siempre respondo de la misma manera. Yo les pregunto a esas personas, ¿lo que vos experimentaste recién te hizo sentido? ¿Lo viviste como real? Y con palabras más o palabras menos, las personas me dicen, sí, Ricardo. Vamos a suponer que esa persona revivía cuando sentía el disparo en alguna parte del cuerpo, una flecha o una puñalada. Sí, Ricardo, yo sentí cómo se abría la carne, cómo salía la sangre, cómo me desvanecía, cómo me desmayaba. Sentía el dolor, Ricardo, como si me hubiese pasado, y a mí nunca me pasó nada de eso en esta vida, Ricardo. Entonces le digo a esas personas, entonces para vos fue real. Y te vas a dar cuenta que fue más real cuando empieces a notar mejoras en lo que trajiste a trabajar hoy. La angustia, la fobia, el miedo, la enfermedad, el dolor, el síntoma. Vas a empezar a notar una leve mejora, porque quiere decir que esa emoción que estaba, o ese dolor, o ese trauma, o ese recuerdo, se liberó. Dejó de tener la carga emocional negativa que tenía, o la carga emocional densa, pesada, y salió hacia afuera. Y cuando pasa eso, vienen las mejoras, viene la recuperación, viene la sanación propia, porque el terapeuta no sana. El que sana es la persona misma, el cliente que está en la sesión. Ellos son los que sanan. Nosotros, como terapeutas, somos meros acompañantes.
Nada más que eso. Así que, volviendo de vuelta a la pregunta, para la persona es real. Y siempre les digo lo mismo, gente. Si han experimentado una regresión o la quieren experimentar, no le pongan mente, no le pongan cabeza, razón, lógica a lo que vivieron si fue una vida pasada, por ejemplo. Que vieron que estaban vestidos de una manera, en una época determinada, estaban en una batalla, en una guerra, en una aldea. Eras hombre, eras mujer, eras un niño, eras un bebé. Moriste joven, moriste viejo. No le pongas mente, lógica, racional a esas cosas. Quédate con lo que viviste y solamente detenete a pensar si para vos fue real. Y si para vos fue real, para vos lo sentiste en la carne, lo sentiste en tu mente, lo sentiste en tus emociones, quiere decir que conectaste con algo que para tu alma de alguna manera fue real. O lo vivió de esa manera. O quizás no lo vivió al 100% así como lo viviste. Pero esa alma tuya rescató algo y hoy lo traes a la conciencia. A través de la mente, las emociones o el cuerpo. Bien. Otro tema también muy interesante es el tema de los sueños. Esto lo voy a explicar muy brevemente, pero da para hacer muchos videos acerca de esto, con casos y ejemplos. Pero siempre me preguntan, Ricardo, tengo un sueño recurrente donde es una época determinada, yo estoy vestido de una manera determinada, está pasando esto, esto y aquello. Y Ricardo, sueño siempre lo mismo. Durante años de mi vida lo soñé, ahora lo dejé de soñar, o mira, tuve un tiempo que no lo soñé y ahora lo vuelvo a soñar. ¿Qué significa? Yo siempre les digo esta frase, no sé dónde la saqué, pero bueno, si alguien conoce el autor original, déjelo en los comentarios. Los sueños, querido público, son ventanas hacia vidas pasadas. La gran mayoría de los sueños. Entonces, con esa frase se abre un mundo de posibilidades, se abre una puerta de par en par para que uno empiece a conectar con eso. Cuando uno escucha esa frase, o la ve, o la siente nombrar, es como que empezás a conectar un montón de cosas. Que decís, no me parece loco, no me parece raro lo que estoy escuchando, leyendo, porque lo siento como real. Yo estoy en ese sueño, pasa esto, pasa lo otro, estoy en una guerra, pasa así, pasa de esta manera, perdí el amor de mi vida, perdí un hijo, perdí mi familia, morí en un accidente. Y hoy, oh casualidad, ese sueño que yo tengo de que morí en un accidente, resulta que hoy le tengo miedo o fobia a ese transporte o a esa manera de morir, o eso que soñé me hace sentido porque hoy tengo esta fobia o esta cosa en particular. Bien, entonces los sueños, presten mucha atención porque los sueños son puertas, ventanas hacia cosas que experimentamos en esta vida o en una vida pasada si te ves de una manera diferente y vestiendo otro tipo de ropa. Bien. Lo mismo pasa con los déjà vu también. Los déjà vu suelen ser destellos de algo que viviste parecido en una vida pasada. Te puede pasar con personas, con lugares. La típica frase que seguro si les pasó, también déjenmelo saber en los comentarios. Yo estuve en este lugar, yo a vos te conozco de otro lugar. Esa frase la tenemos muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque recordamos, nuestras almas se conocen, se conectan. Pero obviamente el recipiente de carne y hueso no se conoce con el otro. Pero sí las almas se reconocen. Las almas reconocen un lugar físico. Ellas, las almas, reconocen. Y por eso, al recipiente de carne, a nosotros como seres humanos, nos parece extraño o raro decir, si yo nunca estuve acá, ¿por qué me es familiar este lugar? ¿Por qué conozco los pasadizos? Conozco las entradas de este castillo, de este lugar, si nunca estuve acá. ¿Por qué? O esta persona, yo siento que la conozco, pero si nunca la vi en mi vida. El famoso ¿qué onda? Como decimos acá en Argentina. ¿O qué pasa? ¿Por qué? Y bueno, las respuestas casi siempre están cuando uno hace una regresión y conecta con el origen de eso. ¿Se entiende? Otra pregunta que también me hacen mucho o consultan es acerca de las relaciones tóxicas que puede haber entre familias o gente que no es de tu familia. Las famosas relaciones tóxicas o relaciones kármicas tienen que ver mucho con situaciones de vidas pasadas. Algo que se los voy a decir muy general, pero da para explicarlo muy minuciosamente, es que persona con la que te llevas mal, sea ese amor que vas y venís o un familiar,
es alguien que en una vida pasada fue tu enemigo. Y en esta vida les toca estar juntos para limar esas asperezas. O te llevas bien o te llevas bien. No hay otra. Enemigos han sido en una vida pasada, por eso hoy están como desencontrados, como contrariados, ¿no? De me hace, me dice, y está esta lucha eterna que se aman y se odian. Bueno, un clásico ejemplo de que han sido enemigos, o alguien traicionó al otro en una vida pasada. Y hasta que eso no se vea y no se reconozca, esta lucha entre uno y otro va a seguir constantemente. La lucha con la pareja, con un amante, con un familiar. Eso va a seguir siempre y constantemente. Bien. Otra pregunta que también me suelen hacer mucho es, Ricardo, ¿hay algún peligro en hacer alguna regresión? Yo tengo miedo, Ricardo. ¿Vos qué me recomendás? Y también la misma frase que les digo a todas las personas que me hacen este tipo de preguntas. Si vos estás listo para hacer una regresión, te vas a dar cuenta porque vas a agendar una cita conmigo y la vamos a llevar a cabo. Esa es la manera de darte cuenta. Hay gente que habita el miedo y me dice, Ricardo, yo no me animo, discúlpame, pero no estoy preparado. Y ya te lo dice la persona, no estoy preparado. Y listo. Pero el que está preparado va a preguntar, te va a buscar y va a agendar un turno con vos y lo va a hacer. Así que podría haber un peligro si quizás te forzás. Vamos a poner peligro entre comillas. Si te forzás a hacer una regresión. Si te forzás en hacer una regresión, puede pasar que no conectes, no veas nada. Es posible que pase eso. O que puede pasar que revivas algo que sea bastante traumático o doloroso para vos. Y el único peligro que puede haber es que vas a quedar enganchado con esa emoción o ese recuerdo. Es el único peligro. Pero luego, obviamente, eso se puede solucionar volviendo de vuelta a recordar eso, a remembrar eso, para sanarlo. Pero eso pueden ser peligros. Otra de las cosas que también suelo comentar es que si te toca un terapeuta que es la primera sesión que hace, o es inexperto, no tiene noción, o alguien que dice que es un terapeuta y no lo es, y está improvisando. Eso sí puede pasar, y el único peligro, como dije recién, es que quedes enganchado en una emoción que luego tengas que profundizar eso, un trabajo muy profundo en regresión para liberarte de eso, para que el terapeuta, el idóneo, te pueda sacar de esa emoción que quedaste atrapado o enganchado. Es el único peligro que puede haber. Pero luego, si hablamos de peligro de muerte, de salir herido físicamente, mentalmente, emocionalmente, no hay. No vas a quedar peor. Una persona que viene para trabajar ataque de pánico o ataque de ansiedad no va a quedar peor. Va a ir mejorando. Así que tengas lo que tengas, salvo excepciones, ya hablaremos de eso, podés trabajarlo y no hay ningún peligro para eso. No existen peligros. Ya les digo, el único peligro es que si te toca a alguien que es inexperto, que es obviamente, chequéenlo, miren sus redes, miren sus contactos, miren sus referencias, sus devoluciones o resultados. Eso es algo que recomiendo que lo tengan en cuenta. Nada más que eso. Creo que he respondido gran parte de las preguntas que me suelen dejar. Obviamente que siempre aparecen nuevas preguntas y preguntas muy desafiantes e interesantes. Así que los insto y los invito a que si hay alguna pregunta que les haya quedado, déjenmelo en los comentarios. Obviamente también acá abajo van a tener mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok, que son las redes sociales que más utilizo, ¿no? Y si te interesó, te hizo sentido algo de lo que acabaste de escuchar y sentís la necesidad, las ganas de trabajar y de sanar ese trauma, esa fobia, ese miedo, esa inseguridad, no tenés más que contactarme por alguna red social o por mi WhatsApp para agendar una cita conmigo. Recordá que podés trabajar todo lo que vos sientas que en esta vida o lo que en tu vida esté generando un bloqueo, un impedimento. Podés trabajar situaciones de familia, laborales, económicas, de pareja, problemas íntimos que vos tengas. Básicamente, gente, no hay nada que no se pueda trabajar. Todo en una regresión se puede trabajar, porque todo lo que a vos hoy te pasa tiene un origen casi siempre, me atrevo a decir que en un 98%, todo lo que te pasa hoy tuvo su origen en una vida pasada.
Porque recuerden que esta no es tu primer vida. Vos ya estuviste acá antes, como ese libro que capaz que alguno lo escuchó hablar. Usted ya estuvo aquí antes. Todos nosotros, todos los que están viendo este video, ya tuvieron su vida número 10, 20, 30, 50, 80, 1000. Otro tema para otro video de cuántas vidas tenemos. Porque también da para largo. Así que, gente, todo lo que vos te imagines, todo lo que para vos sea un problema, una inquietud, un miedo, se puede trabajar. Y muy importante, no creas que lo que vos tenés es absurdo, es algo insignificante o algo, como decimos acá en Argentina, algo estúpido o algo tonto. Que por ahí uno dice, no puedo preguntar esto porque ¿cómo voy a tener miedo a esto? Y no existe, no le pongas mente, no juzgues lo que te pasa. Sentí el amor propio hacia vos y entendete y decí, che, esto me pasa a mí y para mí es importante o me molesta o me duele o me inquieta. Tengo este problema, tengo este miedo y quiero solucionarlo. Obviamente puede que te dé vergüenza o te dé inquietud, pero es algo que a vos te molesta y a vos te inquieta. Y como tal, tomalo o aceptalo y traelo a una sesión para trabajar. Repito, no hay miedos o inseguridades o traumas absurdos. Recuerden que somos seres muy delicados, muy sutiles, y cualquier cosa, incluso un susto, puede generar un trauma, un bloqueo. Bien. Gente, hasta acá llegó el video del día de hoy. Les agradezco de corazón que se hayan quedado hasta acá. Gracias por el aguante, gracias por la buena onda que siempre me dejan en los lives, en los comentarios. Espero sus aportes, espero sus preguntas o, si ya se quieren animar, espero sus mensajes directos en mis redes sociales para que me contacten y podamos hacer una regresión juntos. Que no sé qué es lo que vas a traer a trabajar a la sesión, pero es un estreno cada sesión que yo hago con la gente porque no sabemos dónde nos va a llevar. No sé si la persona que va a venir dentro de una semana o dentro de unos días va a ir a una vida pasada, va a irse a la niñez, al útero materno, o va a tener enganchado una entidad con él o con ella. Bien. Lo digo con mucha soltura y naturalidad porque es un tema muy habitual, gente. Y en otro video voy a hablar específicamente de este tema tan tabú y tan controversial que son las almas perdidas. Así que bueno, gente, gracias nuevamente por el aguante. Les mando un abrazo a todos. Mis bendiciones. Que tengan un hermoso día, semana, mes, año. Y nos veremos en un próximo video. Saludos.